días. Bueno, es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros, con todas vosotras. Bueno, venimos toda la mañana diciendo, ¿no?, que somos un grupo de mamás, de papás, de profes, de profesionales motivados, ilusionados y frikis de la educación, ¿no? Bueno, hay frikis de la Isla de las Tentaciones y luego estamos los frikis de la educación, ¿no? Bueno, pues nosotros nos decantamos por todo esto, ¿no? Bueno, agradeceros vuestra presencia. Yo siempre digo que educar es invertir en futuro, ¿no? Entonces estáis sacrificando una mañana de sábado en la cual, bueno, podríais estar con vuestros hijos, podríamos estar tomando el aperitivo tranquilamente y estamos aquí invirtiendo en futuro, ¿no? Así que, bueno, agradeceros a todos y cada uno de vosotros vuestra presencia, agradecer a mis compañeros, de los cuales estoy aprendiendo muchísimo, es un verdadero placer compartir escenario con ellos, y agradecer a Claudia, a Leo, su cariñosa presentación, y al equipo de Gestionando Hijos, al cual le tengo un cariño muy especial. Así que nada, muchas gracias. Bueno, sí, aplaudir. Dicho esto, yo vengo a hablar de emociones, vengo a hablar de cómo podemos aprender a gestionar, a regular las emociones, ¿no? Y traigo muchas ideas de lo que la neurociencia, de lo que los estudios científicos nos han demostrado a día de hoy en cuanto a la regulación emocional, ¿no? Bueno, para hacer un poquito de trampolín, hacer un poquito de introducción para que podamos entender esto, yo lo que voy a hacer es una caricatura. Voy a hacer una caricatura y, como bien sabéis todos vosotros y todas vosotras, las caricaturas son exageraciones, ¿no? Entonces voy a hacer una exageración de cómo se concibe la emoción en nuestra sociedad, de cómo concebimos la emoción aquí en España, ¿no? Y para eso suelo utilizar una metáfora que ideé, muy sencilla, muy básica, que es la metáfora del interruptor. Bueno, como bien sabéis, los interruptores tienen solamente dos posiciones. A la hora de utilizar un interruptor tenemos la posición bien de encendido, lo cual quiere decir que la luz está a tope, y tenemos también la opción de interruptor apagado, off, lo cual quiere decir que estamos en completa penumbra, ¿no? Si hacemos el paralelismo que os estoy comentando, nos vamos a los dos extremos, al blanco, al negro, al sí, al no, al bueno, al malo, que decía antes mi compi Alberto, y nos encontramos con que las emociones son concebidas en uno de estos dos extremos. Vuelvo a repetir, esto es una exageración, es una caricatura, pero vais a ver que no estoy muy alejado de la realidad. Por tanto, en la familia nos encontramos con que o bien las emociones están en modo on, están encendidas, y por tanto nos encontramos con que, llevándolas a un extremo, es la emoción quien me va a invitar a llevar a cabo una conducta, o nos vamos al modelo contrario y nos encontramos con que estamos en completa penumbra, ¿no? Bueno, una vez descrito esto, estamos en modelo de penumbra. Modelo de penumbra es modelo off, y esto quiere decir que en la familia, que alrededor de la mesa, como estaba comentando Juan, yo siempre digo que socializamos alrededor de la mesa, por eso es fundamental que estemos muy centrados en nosotros y no en elementos externos, nos encontramos con que la emoción no tiene cabida. Y acordaos, mamis, papis, profes, que aquello que no se nombra no existe. Por tanto, si yo me estoy desarrollando como niño pequeño, me da igual que tenga 2 años, que tenga 5, que sea un adolescente, me estoy desarrollando en un contexto donde siempre que comemos, siempre que cenamos y nuestras conversaciones giran en relación a cualquier cosa menos a la expresión de la emoción, vamos mal. Y este es el modelo off. La emoción no tiene cabida. Esto no quiere decir que los niños, que los adolescentes no experimenten emociones. Claro que experimentan emociones, pero el contexto no facilita la expresión de la emoción. Por tanto, nuestros niños en el modelo off experimentan una emoción, pero no la expresan. Es imposible que un niño, que un adolescente pueda no sentir una emoción. Puede decidir no expresarla por el motivo X, pero es imposible que no la expresen. Bueno, miento. La única opción que tenemos para que una persona, para que un niño no experimente una emoción, sería hacerle una lobotomía del sistema límbico, lo cual no es nada recomendable. Vais a dejar el salón lleno de sangre y no es nada recomendable, ¿no? Esa sería la única opción. Por tanto, siempre sentimos emociones. Otra cosa bien diferente es que yo las exprese. Y para que yo las pueda expresar, necesito un contexto de seguridad, de protección y de confianza. Bien, dentro de este modelo off nos encontramos con muchos mensajes en la cultura, en la música, en la sociedad en definitiva, que van en contra de la expresión de la emoción. Es como, para que os hagáis una idea, es como si en el Palacio de la Moncloa hubiera un inhibidor de emociones que impide
que podamos ser capaces de expresar nuestras emociones. Y fijaos, es que esto se canta en los campos de fútbol, es que esto se canta en el Insular de Las Palmas, ¿verdad? Es que esto se canta y se tiene muy, muy interiorizado, ¿no? Otro ejemplo, fijaos, ¿no? Es decir, que yo estoy experimentando una emoción que es miedo, que es rabia, que es celos hacia mi hermana, y la cultura, la sociedad, mi familia me invita a que yo inhiba esa emoción y que exprese otra que es alegría, porque hay que estar alegres. Fijaos qué frase. Sonríe, nos gusta verte feliz. Y bueno, como mensaje de la agenda de Mr. Wonderful, bien, puede estar bastante bien, ¿no? Puede estar bastante bien. Pero fijaos, os reconoceré una cosa. Esta es una foto que hicimos mi mujer y yo en urgencias en un hospital en el mes de agosto. Imaginaos cómo llegan unos padres, en este caso mi mujer y yo, con nuestra hija que aún no tenía 1 año, a una sección de urgencias de un hospital. Es decir, llegamos preocupados, no sabemos si nos vamos a quedar ingresados, no sabemos lo que le pasa a nuestra hija, llegamos muy preocupados, llegamos con muchísimo miedo. Y nos encontramos con un mensaje a tamaño real que dice: sonríe, nos gusta verte feliz. Es decir, que nos da igual cómo el paciente se sienta, nos da igual los miedos que tenga, nos da igual las ansiedades que tenga, nos da igual su rabia. Lo importante es que tú sonrías y hagas que estés feliz. Por tanto, la emoción que yo estoy experimentando en el sistema límbico, que luego la vamos a desarrollar, lo que luego vamos a llamar el cerebro verde, es muy diferente a la que yo conductualmente estoy expresando. Porque yo estoy sonriendo, pero me encuentro muy mal. Estoy muerto de miedo. Ahora bien, este modelo OFF, donde mejor se ve, sin lugar a dudas, es en los parques. Los parques infantiles, donde pasamos mucho tiempo con nuestros hijos, ese es el mejor lugar que podemos destinar para ver el modelo OFF. Y fijaos, esto es una práctica que yo siempre les animo a llevar a cabo a mis alumnos de magisterio, los futuros profes, y a mis alumnos de la Facultad de Psicología. Y les digo: chicos, vais a hacer una cosa. Os vais a ir a un parque, los chicos de 18 o 20 años, vais a ir a un parque y os vais a hacer pasar por mamás y por papás. Y vais a ver cómo el modelo OFF está muy presente. Ese es el lugar donde hay mayor comentarios de modelo OFF por metro cuadrado. Y claro, mis alumnos me dicen: pero Rafa, su máxima preocupación, ¿sabéis cuál es? Dice: yo llego a un parque y me encuentro unos niños que están jugando aquí con unos padres que están al lado, los padres van a saber que yo no paso por padre de ellos. Y digo: no. Estáis muy equivocados, porque en los parques no funcionan las cosas así. Los niños que están aquí jugando, estos no son sus padres. Los padres, por definición de los parques, están en el extremo más opuesto. Y estos padres que están aquí tienen a los niños que están muy lejos, ¿no? Yo soy un fiel defensor de que los niños en los parques deberían ser como los coches de choque, llevar una barrita con una banderita con un número, para, claro, si vamos a los parques para que nuestros hijos aprendan a resolver conflictos, que conflictúen y a ver cómo los resolvemos, cuando mi hijo tiene un conflicto con otro niño, si yo viera que este niño tiene una barrita y una banderita rosa con el número 9, podría encontrar fácilmente al padre, que, como hemos dicho antes, estará lo más lejos posible, estará en los límites. Aplaudí. Gracias. Estará en los límites del parque si no está sentado en una terracita tomándose unas patatas, ¿no? Vale, fenomenal. Fijaos qué tipo de frases nos encontramos con el modelo OFF. Estamos no permitiendo a nuestros hijos que experimenten este tipo de emociones. Cuando yo acompaño a mi hijo a dormir y mi hijo me dice: papá, tengo mucho miedo porque va a venir el lobo y me va a comer, yo voy y le niego esa emoción. Esto es una auténtica aberración. Lo hacemos con muy buena intención, seguro, pero estamos yendo en contra, estamos ninguneando y estamos eliminando al niño. Si tu hijo te está diciendo, porque las emociones son subjetivas, si tu hijo te está diciendo que siente miedo, no hay nada que medir, no hay nada que buscar. Siente miedo, esa es su realidad. Y no les estamos escuchando. Es que no escuchamos a nuestros hijos, ¿no? No es para tanto. Fijaos qué manera de minimizar los problemas o las emociones de nuestros niños. El otro día estaba en un parque, la mayoría de los ejemplos que pongo son de parques, pues es un lugar donde me inspiro muchísimo para mis libros, y entonces una niña se cae, se asusta, se hace daño en la rodilla y va llorando al padre, y el padre, con un criterio fantástico, estupendo, va y dice: ¡oh, drama, menudo drama! Claro que es un drama. El hecho de que no sea un drama para ti no quiere decir que no sea un drama para ella.
Y Martin Hoffman, uno de los grandes expertos en empatía, decía que cuando hablamos de empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de meterse en sus zapatos, sabiendo que son sus zapatos y no son tuyos, hablamos más del otro que de ti. Y esta es una habilidad que es fundamental, el desarrollo de la empatía, ¿no? No llores, por favor. ¿Cuántas veces suplicamos a nuestros hijos que no lloren? ¿Y sabéis por qué lo hacemos? Porque tenemos mucho miedo. Tenemos mucho miedo y no sabemos gestionar, ¿no? Seguimos. A una niña que se le pide, por favor, le dice la profesora, venga María, por favor, léenos la pregunta. Y entonces María empieza a ponerse colorada, la pobre, y lo único que quiere es salir de ahí. Y decimos, pero hombre, María, que no te dé vergüenza si son tus compañeros de los últimos 2 años. Estamos racionalizando emociones. Si la niña siente vergüenza, hay que aceptar esa vergüenza, hay que respetarlo. Estaba diciendo Juan con el tema de alimentación, pues con la parte emocional exactamente lo mismo, respeto. Que hablamos mucho de respeto, pero no respetamos. Cuando uno no considera de manera inconsciente que es capaz de hacer una tarea, María, leer, lo pasa mal y siente vergüenza, no se siente capaz. Entonces lo que hay que hacer primero es conecto a mi cerebro verde con tu cerebro verde, ahora lo vamos a desarrollar, para que a través de la conexión, para que a través de legitimar la emoción, de hacerme cargo de la emoción de mi hija o de mi alumna, yo sea capaz después de reconducir. Esto es fundamental, ¿no? Y esta es una de mis favoritas, ¿no? Llora, llora, que cuanto más llores, menos me harás, ¿no? Fijaos qué obra de ingeniería, qué padre, qué madre, qué capacidad, ¿no? ¿Dónde se habrá sacado el grado en padre o en madre? Habrá que ver qué universidad es. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! Y esto es otro de los errores que cometemos, que les pedimos a nuestros niños que se tranquilicen solos. Y no existe la autorregulación en niños. Los niños siempre tienen que ser calmados por nosotros. Los niños siempre tienen que ser autorregulados. Y estamos acostumbrados a que empujemos a nuestros niños a que hagan las cosas solos. Si un día yo estoy tranquilamente en mi casa y viene mi mujer llorando y me dice, cariño, es que me han echado del trabajo, no tiene ningún sentido que le diga, te vas ahora mismo a tu habitación, actualizas el currículum. Y hasta que no consigas trabajo no sales de la habitación. Y esto que nos hace mucha gracia, porque es muy gracioso, lo hacemos constantemente con los niños, constantemente. Les invitamos o les obligamos a que salven estas situaciones ellos solos. Y solamente se pueden calmar y solamente pueden aprender a regular emociones desde un adulto significativo que sea capaz desde su calma de regular su emoción. A esto vamos a llamar luego la heterorregulación. Y esto es fundamental. Por eso, profes que estáis aquí, profes de la etapa infantil, que seáis conscientes que la neurociencia ha demostrado que el rincón de pensar no tiene ningún tipo de utilidad. Ninguno. Un niño de 1 añito que ha hecho una mala conducta no es que sea malo, como decía Alberto, sino que es muy movido, tiene su parte de cerebro rojo muy activa y a esto no tiene ningún nombre, no tiene trastorno, se le llama infancia, ¿no? Y entonces necesita que seamos nosotros los que le regulemos, ¿no? Por tanto, el enviar fuera, el dejarles fuera, que se gestionen ellos solos, no es una buena opción, ni muchísimo menos, ¿no? Claro, porque nunca en la historia de calmarse alguien se ha calmado el decirle que se calme. Claro, sería muy sencillo si quisiéramos que nuestros hijos aprendieran algo, que le diéramos la solución mágica, se lo digo desde el racional y ya está solucionado, pero las cosas no funcionan así. No funcionan así, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejercicio de autoconsciencia. ¿Quiénes de los que estamos aquí, yo el primero, hemos dicho en alguna ocasión alguna de estas frases que hemos visto? Vale, muy bien, empezamos bien, reconociendo nuestros errores, lo cual es una magnífica noticia, ¿no? Vale, nos vamos al modelo ON. Hemos visto el modelo OFF, el modelo donde el inhibidor de Moncloa se expande a lo largo de todo el territorio, ¿no? Y ahora nos encontramos con que la emoción me ciega, como nos están cegando ahora las luces, ¿no? Ahora nos encontramos un modelo en el cual mi conducta, que es cerebro amarillo, mi conducta voluntaria, está en base a la emoción que yo estoy experimentando. Y por eso nos encontramos lo que Joseph Ledoux denominó el secuestro amigdalar. Es decir, la amígdala, las amígdalas cerebrales que están en el cerebro verde, que vamos a ver ahora, están mandando una señal que lo que vamos a hacer es llevarla a cabo conductualmente. Mi conducta como niño pequeño, mi conducta como adolescente o mi conducta como pareja
o la suegra, que las suegras también tienen emociones, ¿vale? Mi conducta está en base a la emoción que estoy experimentando. Y estoy seguro que a todos os suena esto que os voy a contar. ¿Cuántas veces vuestro hijo o vuestra hija ha tenido una emoción que es que están muy enfadados, están muy enrabietados, sienten mucho miedo, sienten muchos celos, están muy alegres, que por cierto la alegría también tiene que ser regulada? La alegría llevada a un extremo se llama euforia, ¿vale? Y entonces, no sé qué iba a decir. Ah, sí. Y entonces en ese momento tenemos la sensación de que nuestro hijo o nuestra hija es como si fuera una emoción andante. Es como si no fueran ellos. Claro, estamos en el secuestro amigdalar. Es la emoción la que es muy potente, está muy alta y la capacidad de razonamiento y la capacidad de hacerme cargo de mí mismo no existe. Fijaos, un niño está muy enrabietado, una niña está muy enrabietada. ¿Qué ocurre a nivel neuro? Lo que ocurre en el cerebro, lo que nos demuestran los estudios científicos y la neuro, es que en el momento en que yo siento rabia, no digo una rabia entre 0 y 10, 2. Cuando hablamos de una rabia 6, rabia 8, rabia 9, lo que ocurre en primer lugar es que se produce una liberación de adrenalina. Esto implica que la adrenalina me invita a la acción, me invita a luchar. Si me han dado una patada, la rabia, porque considero que esto es injusto, me invita al menos darte una patada, si no 2. Y el cortisol, que es una neurohormona que se libera también a nivel cerebral, se ubica en corteza prefrontal, cerebro amarillo, y me impide pensar. Por eso, el secuestro amigdalar consiste en que cuando yo tengo una emoción que es muy intensa, la adrenalina me invita a la acción y el cortisol me impide pensar. ¿Os suena, verdad? Esto es lo que ocurre a nivel neuro cada vez que vuestros hijos están en plena rabieta, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que nosotros también entramos en rabieta y decimos, venga, sí, patalea, patalea, que cuanto más patalees, ¿no? Bien. Lo que vamos a ver ahora de manera muy breve es las 4 grandes zonas del cerebro. Y aquí vamos a ver un cerebro rojo, un cerebro verde, un cerebro azul y un cerebro amarillo, ¿no? Empezamos con el cerebro rojo. El cerebro rojo es el cerebro de reptil. Aquí es donde está codificada la supervivencia. Cada vez que mi zona roja percibe que mi vida corre peligro, viene un camión y me va a atropellar, se activa el rojo y se ponen en marcha conductas que son reflejas, acciones que son reflejas. Por tanto, aquí no existe ni la emoción, ni existe el pensamiento, ni existe la ejecución como algo consciente, como funciones ejecutivas. En un segundo momento hablamos del cerebro emocional, el cerebro verde. Aquí es donde nace la emoción, en las famosas amígdalas cerebrales, que ahora vamos a hablar de ellas. La emoción surge en el verde, pero ojo, la emoción no se regula en el verde, se regula en el amarillo. No hace falta enseñarle a un neonato a que exprese sus emociones. Esto ya viene en nuestra mochila metafórica. Lo que sí que hay que enseñarle a un niño es a que aprenda a identificar la emoción, a que se permita la emoción y estrategias de regulación emocional, ¿no? Bien, dentro de este cerebro verde nos encontramos con esa estructura que veis ahí de color rosa, que son las amígdalas cerebrales. Las amígdalas cerebrales es el lugar donde aparece la emoción. Esto quiere decir que cada vez que yo siento rabia, cada vez que yo siento miedo, las amígdalas cerebrales se disparan. Y decíamos que liberación de adrenalina y liberación de cortisol, ¿no? Bien, ¿qué ocurriría? Es una pregunta que os hago. ¿Qué creéis que ocurriría si yo cojo a un mamífero, como somos nosotros, cojo una rata, le extirpo las amígdalas cerebrales y qué resultado tendría esto? Pues fijaos, esto es matemática pura. Si hemos dicho que la sede de las emociones, donde nace la emoción, donde se produce la emoción, son las amígdalas cerebrales, y lo que yo estoy haciendo es cortarte las amígdalas cerebrales, no sientes emociones, no experimentas emociones. Por tanto, la rata que en su amígdala cerebral tiene codificado gatos igual a peligro, se va a acercar a un gato. Por tanto, el no tener amígdalas cerebrales va en contra de la supervivencia. Bueno, estoy viendo que alguien está empezando a palidecer. A una pequeña puntualización. Las amígdalas cerebrales no son las amígdalas que os han quitado de pequeños y de pequeñas. Vale. El tercer cerebro sería el cerebro azul, que es el cerebro del pensamiento, el cerebro de los primates. Y en último lugar tenemos el cerebro del Homo sapiens sapiens, ¿vale? Que está muy poco desarrollado en los niños y a medida que vamos desarrollando se va desarrollando mucho más. Este cerebro acaba por completarse en torno a los 20-22 años. Paciencia. Paciencia, ¿vale? Bien, aquí en este cerebro amarillo es donde ubicamos las funciones ejecutivas, la capacidad de concentración, exclusivamente humana, la capacidad de inhibir impulsos, la capacidad de dejar para luego algo que quieres hacer ahora, la capacidad de tener un impulso, tengo hambre, pero ahora no es el momento de comer, la capacidad de planificación, la capacidad de memoria operativa,
la capacidad de regulación emocional, etcétera, etcétera. Este cerebro es el que se aprende. Por eso me gusta decir que se aprende a ser humano. Y se aprende a ser humano desde el cerebro amarillo. No hace falta enseñar un cerebro rojo ni un cerebro verde. Se enseña sobre todo el azul, memoria a largo plazo, pensamientos, prejuicios, estereotipos que hemos estado hablando esta mañana, y se enseña sobre todo a ejecutar desde el amarillo. Bien, en resumidas cuentas, tenemos un cerebro caliente, que es lo que he puesto ahí, el cerebro inferior, el rojo más verde, y luego tendríamos un cerebro superior, que sería el neocórtex, anatómicamente hablando, que sería el azul y el amarillo. Y tenemos la fea manía en nuestra sociedad de estar constantemente ideando aspectos de cara al ático. Y el ático es neocórtex, que está muy bien, pero estamos pensando en las fiestas que vamos a hacer en el ático, un billar que vamos a comprar, qué lo vamos a pasar, que está muy bien, pero todo eso es lujo. Lo que nuestros niños necesitan es, 1, supervivencia, cerebro rojo, y 2, cerebro emocional. Construyamos la casa de nuestros niños desde abajo, desde los cimientos, desde el sótano, no desde arriba. Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos. Ahora bien, os estaréis preguntando, ¿cómo hago yo para unir los cerebros calientes con los cerebros fríos? Los cerebros calientes que no se aprenden con los cerebros fríos que sí que se aprenden, y se aprenden alrededor de la mesa, y se aprenden en familia, con algo que se llama pegamento cerebral. No os preocupéis, no os metáis en la aplicación de Amazon porque no lo venden. Lo único que no venden en Amazon, podéis encontrar todo, es pegamento cerebral y botes de paciencia, el resto lo que queráis, ¿vale? ¿Dónde se construye el pegamento cerebral? En casa. Mamá y papá somos las personas llamadas a crear y a dar ese pegamento cerebral, con el complemento, por supuesto, de los profesores, un complemento muy, pero que muy importante. Por cierto, profesores, segunda oportunidad. Cuando mamá y papá, desgraciadamente, no tienen la capacidad, porque no tienen mimbres para poder desarrollar apegos seguros en los niños, ahí es cuando entráis en esencia los profesores, que sois siempre segunda oportunidad. Y esto supone que sois súper relevantes para un 40% de la población que tiene un apego inseguro. Así que mi reconocimiento hacia los profesores. Vale. Y ya para acabar mi intervención, vamos a hablar de 5 estrategias muy concretas para que podamos regular las emociones de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestras suegras, ¿vale? Bien, en primer lugar, vamos a desarrollar un aspecto que para mí es fundamental, y es cómo podemos hacer para que el día de mañana no es mañana domingo, el día de mañana es dentro de muchos años, que mi hijo tenga la capacidad de regularse por sí solo emocionalmente. A esto lo denominamos autorregulación emocional. Y voy a hacer como los cangrejos, voy a ir para atrás. Hablamos de 3 pasos. Si yo quiero que el día de mañana mi hijo sea capaz de autorregularse emocionalmente, tiene que haber un paso previo, que es un lugar donde como adulto, durante muchísimos años, yo te voy a regular a ti. Y a esto se le llama heterorregulación. Pero claro, para que sea este segundo paso, previamente yo tengo que ser capaz de autorregularme. Por tanto, yo me autorregulo. Si yo soy capaz de autorregularme, si yo soy capaz de hablar croata, te voy a poder regular a ti, te voy a poder heterorregular, te voy a poder hablar en croata, sigo con el paralelismo del idioma, y en un tercer momento tú vas a ser capaz de autorregularte. Y ahí se cierra el ciclo. Por eso la regulación emocional, los vínculos y el apego es transgeneracional. Dicho esto, las 5 estrategias son las siguientes. En primer lugar, fijaos cómo algo que consiste en ponerse de una postura física sin hablar ya es efectivo. Si yo, cada vez que mi hijo está desregulado, siente miedo, siente celos, está excesivamente alegre, está eufórico, yo me agacho, me pongo a su altura, me pongo de rodillas y le miro a los ojos sin pronunciar palabra, las amígdalas cerebrales hacen y bajan. Y estoy posibilitando algo que es muy importante, que es que estoy liberando oxitocina, la hormona del amor, la hormona de la calma. Y eso hace que el niño poquito a poco vaya reduciendo su activación emocional y vaya aumentando su capacidad de hacerse cargo de sí mismo. Pero acordaos, siempre con la ayuda de un adulto significativo. En segundo lugar, legitimad las emociones de vuestros hijos. ¿Cuáles? ¿Cuántas? Todas, siempre. Porque las emociones se dan en el cerebro verde, que es un cerebro automático, voluntario inconsciente. Por tanto, no decidimos ni siquiera los concursantes de First Date deciden qué tipo de emociones tienen. No lo decidimos, ¿vale? Por tanto, se tienen que legitimar todas. Y no vale el juicio de fuera, de eres una exagerada, no es para tanto. En tercer lugar, sintonizar con sus emociones.
Es como en las antiguas radios. Sintonizar consiste en que veis qué emoción concreta está experimentando vuestro hijo. Claro, porque no es lo mismo sentir tristeza que sentir pena. No es lo mismo sentir rabia que sentir furia. No es lo mismo. Pertenecen a la misma familia, pero son intensidades diferentes. Por lo tanto, sintonizad con las emisoras de vuestros hijos. No es lo mismo la 97.2 que la 97.9. No es lo mismo la SER que la COPE que Radio María. No es lo mismo. En cuarto lugar, haceos cargo del mundo emocional de vuestros hijos y de vuestros alumnos. Y ahí por eso os pongo la foto de Atlas, que me gusta tanto. Atlas hace cargo del mundo. Os tenéis que hacer cargo del mundo emocional. Somos los responsables del mundo emocional de nuestros niños. Somos los responsables del mundo emocional de nuestros niños en el 100% de las ocasiones. Jamás dejéis a un niño abandonado. Jamás silenciéis a un niño. Porque cuando silenciamos a niños, no digo puntualmente, sino de manera constante, esto se convierte en un proceso traumático. Esto se convierte en abandono. Fijaos el caso extremo que tenemos de la gran cantidad de casos que tenemos, desgraciadamente, de abusos sexuales. Y ahí estamos silenciando a los niños. Un niño jamás tiene que ser silenciado. Jamás. Y en quinto y último lugar, nombrar para dominar. El hecho de que yo desde fuera, desde mi calma o desde mi relativa calma, como persona que soy capaz de heterorregularte, si yo soy capaz de etiquetar tu emoción, es decir, de decirte lo que te pasa, voy a conseguir que tu amígdala cerebral disminuya. Y fijaos qué maravilla. Rubén, claro, es que es muy importante llamar a la gente por su nombre, fundamental, porque cuando uno está despistado y le llamo por su nombre, le rescato. Primera característica excelente de este papá que está haciendo una correcta interpretación. En segundo lugar, estás triste, te estoy etiquetando, estoy nombrando para poder dominar tu emoción desde fuera, te heterorregulo. Te digo por qué estás triste, porque esos chicos no quieren jugar contigo. Y luego, te permito y entiendo perfectamente, soy empático contigo, entiendo perfectamente cómo te sientes. Con eso ya te he calmado y lo que podemos hacer a continuación, que es buscar soluciones. Buscar soluciones. Y esto es fundamental. Por tanto, nombrar para dominar es un aspecto que se nos hace fundamental cuando hablamos de emociones. No solamente es permitir la emoción, sino es que yo, como experto, te tengo que decir lo que a ti te pasa. Porque cuando yo voy al médico, quiero que el médico me diga como experto lo que a mí me pasa. El médico no me pregunta a mí, dime tú qué te pasa, porque para eso voy al experto. Pues lo mismo pasa con los expertos emocionales. Bueno, espero que os haya servido como estrategias y pinceladas. Muchas gracias.